5 consejos para proteger su dinero de la inflación. Cuando nos llegan noticias sobre el aumento del coste de la vida, casi instintivamente echamos mano de la cartera para asegurarnos de que nada se ha visto mermado por la inflación. Pero, ¿te has parado a pensar alguna vez qué es exactamente la inflación? ¿O cómo puede afectar a tus finanzas y a tus inversiones? Un vistazo a la última encuesta de la ING World revela que aunque más del 90% de las personas desconfían de la inflación y quieren que sus gobiernos tomen medidas específicas, menos de la mitad podrán explicar qué es. Eso no es muy alentador. Sin embargo, no hay necesidad de entrar en pánico. No hace falta ser economista o matemático para entender y protegerse de los estragos de la inflación. Aquí tienes 5 maneras de proteger tu dinero de la inflación. Primero, entender la inflación. La inflación es un fenómeno en el que el nivel general de los precios de los bienes y servicios aumentan. Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por esto? Bueno, no se trata de solo poder permitirse las mismas cosas que podríamos comprar el año pasado. Puede afectar a todo, desde cuándo puedes ahorrar hasta cuánto tiempo podrás jubilarte e incluso cuánto durará tu pensión. Y si eso no es todo, también puede influir en la cantidad de intereses que obtienes de tus ahorros. Así que, tanto si inviertes en una pensión como si construyes un nido financiero, tienes que saber cómo puede afectar la inflación tu dinero. 2. No te olvides de invertir. Una de las mejores formas de combatir los efectos de la inflación es invertir. Esto puede hacerse a través de acciones y participaciones, propiedades e incluso materias primas como el oro, la plata y el petróleo. Aunque en general se espera que la inflación aumente con el tiempo, también se espera que sea desigual. Por eso debe diversificar sus participaciones. Al diversificar su cartera de inversiones, puede protegerse de las facultades que se producen al mantener un solo tipo de inversión. Es similar al viejo proverbio: no pongas todos los huevos en la misma cesta. Cuando diversificas tus activos, estás distribuyendo tu dinero más allá de ponerlo en un solo lugar. De modo que si una inversión se estropea, todavía tienes otras a las que recurrir. Esto también significa que si una inversión va muy bien, puedes poner más dinero en ella. Es una situación en la que todos ganan. 3. La diversificación es la clave. Cuando se trata de proteger tu dinero de la inflación, la diversificación es la clave. De hecho, puedes incluso diversificar dentro de tu cartera manteniendo diferentes valores que pertenezcan a tu categoría de riesgo. Si crees que las acciones son demasiado arriesgadas, puedes cambiarlas por bonos, que son menos arriesgados pero siguen teniendo el potencial de hacerte ganar intereses. Si tienes una cartera diversificada, no te afectará tanto una recesión económica porque tendrás una variedad de activos en los que basarte para invertir. Además, mezclar el tipo de activos que tienes en tu cartera puede ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros y tus planes de jubilización. Esto se debe a que los diferentes tipos de inversiones tienen diferentes tasas de rendimiento. 4. Averigua qué productos y servicios están subiendo de precio. Una forma de protegerse de la inflación es asegurarse de saber qué productos y servicios pueden subir de precio. De este modo, sí puedes evitar comprarlos o puedes conseguirlos a un precio más bajo. Podrás ahorrar dinero. Puede parecer obvio, pero hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, en Reino Unido, la tarifa de autobuses se ha disparado un 25%. En Estados Unidos, las primas de los seguros de salud han subido un 9%. Y en Australia, las facultades de gasolina y la electricidad han subido un 10%. Otro consejo útil es que compre productos básicos a granel cuando estén en oferta. Esto puede ahorrarte dinero a largo plazo. Por ejemplo, si compras mucho arroz, puedes hacer acopio de él cuando esté más barato y luego puedes almacenarlo. En el futuro, cuando el arroz esté más caro, tendrás una reserva lista para durar. Quinta, conclusión. La inflación puede ser una perspectiva aterradora cuando se está construyendo un futuro financiero, pero es algo contra lo que se puede proteger. Si aprendes los signos de la inflación y cómo protegerte contra ella, podrás estar tranquilo sabiendo que tu dinero podrá estirarse más en el futuro. Esto es todo por este video. Si te gusta el tema de las finanzas y te gustaría empezar hoy mismo, te invitamos a que empieces a generar ingresos extra en Teribit. Solo debes invertir unos minutos diarios y escuchando música y jugando generarás un ahorro.
Teribit no te hará rico. Es una forma gratuita con la que podrás generar un ingreso extra desde tu celular. No siendo más, nos vemos en otra ocasión. ¡Hasta la próxima!